Bueno, como ha dicho Aurelio, soy David Vilasac, soy el gerente del área de monitorización aquí en CIC y al mismo tiempo soy el responsable del producto IDbox, ¿no? Que es uno de los principales productos de CIC, si no el más importante de todos, ¿no? IDbox es una plataforma de integración de información en la que, bueno, pues es compone de un set de componentes software y que se sustenta en tres pilares principales, que son integrar, procesar y analizar. Lo que hacemos es integramos cualquier origen de información, cualquier dispositivo que emita datos o incluso sistemas que ya existen, los consolidamos en la misma herramienta. Podemos conectarnos a Sensorica IoT, a Industrial IoT, PLCs, Data Loggers, yo qué sé, torres meteorológicas, incluso escalas que ya existen en la planta para la supervisión de todo lo que es la infraestructura. Les podemos extraer los datos que están adquiriendo y utilizar IDbox como herramienta de análisis y visualización. En el lado de proceso, lo que hacemos es todo ese Big Data que recogemos de estos dispositivos de campo o, bueno, fuentes de información, como he dicho antes, ese Big Data le convertimos en información útil. Le convertimos en lo que intentamos con este punto es minimizar tiempos de análisis. Es decir, a día de hoy pues estamos obteniendo datos de cantidades ingentes de información de un montón de dispositivos que están proliferando por todo el mundo y la gente que utiliza IDbox como herramienta para la toma de decisiones, para la analítica técnica y demás, pues queremos que sea lo más ágil posible y que pueda llegar a analizar aquellas situaciones no deseadas en el menor tiempo posible, de manera que las decisiones sean cuanto más rápidas mejor. Y al final ofrecemos al usuario una capa de análisis, que es lo que os voy a enseñar después, en una demo de IDbox. Una capa de análisis que se compone de una web que puede ser accesible desde cualquier navegador y desde cualquier lugar, obviamente. Luego tenemos clientes nativos para Android y para iPhone, para iOS, perdón. Complementos para Microsoft Office, para el paquete de Microsoft Office, de manera que podamos hacer reportes con Microsoft Word utilizando datos que estamos integrando en el sistema, o incluso analítica utilizando hojas de cálculo Excel directamente sin salir de la aplicación, ¿vale? Un poco el contexto el background de este producto es que nosotros nacemos hace unos 12 años como una solución vertical para la central nuclear de Garoña. Por aquel entonces Garoña lo que tenía era un catálogo inmenso de sensórica diferente, de un montón de fabricantes diferentes y como consecuencia de eso, pues una cantidad muy grande de softwares para consultar la medida. De manera que, pues eso, nos pidieron a nosotros un desarrollo en el que pudiéramos consolidar todo aquello en una plataforma de naturaleza web 100%, de forma que podamos ser una plataforma que sirva a la información de forma transparente a cualquier nivel o a cualquier perfil de la compañía. Lo que es lo mismo, el operario que está en campo ve el mismo dato que el ejecutivo que está viéndolo desde su tablet en forma de KPI, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos ese desarrollo siempre bajo los requerimientos muy importantes de performance y de ciberseguridad. Entrando en más detalle, IDbox puede soportar redes separadas, como las que están implementando en el sector nuclear, donde se separa la red OT, ¿no?, de la red de procesos, donde viven todos los autómatas que controlan el reactor, las zonas de contención, toda la parte de refrigeración,
de la parte de gestión, que ellos llaman, que es donde conviven todas las personas y utilizan esos datos que salen de proceso, ¿no? Ese tipo de arquitecturas o ese tipo de redes es soportada por IDVox, por todos los componentes que tenemos, ya que pueden trabajar de forma aislada en una o en máquinas. Por ejemplo, en Azkaban de Yoast tenemos IDVox instalado y lo hostean 17 máquinas, implementando redundancia, alta disponibilidad, balanceo de carga, y bueno, una arquitectura bastante compleja. Como decía, pues continuamos el desarrollo con la gente de Garoña, siempre bajo esos requerimientos de ciberseguridad y performance. Ahí estamos recopilando datos cada 20 milisegundos de PLCs, autómatas de alto rendimiento. Y por aquel entonces ya nos estábamos comiendo unos 60 gigas al día de información. Entonces tenemos muy maduro lo que es el tratamiento de grandes cantidades de información, historizarlo, cómo son las estrategias más eficientes para su historificación y también obviamente para su acceso, ¿vale? A día de hoy estamos ya instalados en todas las centrales nucleares de España. Hemos instalado IDVox en un par de centrales nucleares en Rusia también. Pero ya no nos dedicamos solo al sector más crítico, ¿no?, que es el sector nuclear, sino que también estamos instalados en toda la parte de generación y distribución energética, tanto convencional como renovable, con Iberdrola, en Endesa. En Endesa estamos haciendo el trading, monitorizando el trading de energía. Compañías de oil and gas como Repsol y Cepsa. Luego también estamos dentro de la parte de manufacturing, acompañando todas esas iniciativas de Industria 4.0, Smart Factory, con Bridgestone, Robert Bosch, Michelin, SEAT, Martorell son algunos de nuestros clientes. Y luego IDVox encaja muy bien también en entornos smart, tanto en Smart Buildings, Smart Cities, Smart Water, redes de distribución de agua. Y bueno, pues aquí tenéis en esta slide algunos de nuestros clientes principales, ¿no? Lo que quiero transmitir aquí es que, bueno, una plataforma de monitorización como IDVox no se centra únicamente en un sector. Como veis, todavía no tenemos ningún cliente o ninguna referencia, ¿no?, del rail, que es lo que nos ocupa hoy aquí. Pero bueno, sí que tenemos algunas iniciativas ya comenzadas con, por ejemplo, Unipar Rail en Reino Unido, en donde, bueno, pues vamos a utilizar IDVox como sistema diagnóstico de todo lo que es el estatus de los trenes, tanto de los trenes en tiempo real como de la infraestructura que soporta todo aquello. Luego tenemos partnership, por ejemplo, firmados con Harting, que principalmente es un fabricante alemán de conectores industriales, pero que se ha metido mucho en el mundo de los microcontroladores, microordenadores que se pueden utilizar para edge computing, ¿no? Os voy a enseñar aquí, por ejemplo, su página web. Esta gente de Harting pues está muy enfocada a lo que es Mica, ¿no?, que es un microordenador tipo Raspberry Pi, que está ruborizado, que cumple la normativa, me parece que es en el mundo del ferrocarril, la normativa EN 50-155, para pues toda la parte de vibraciones, para soportar entornos críticos y demás. Entonces, con esa gente estamos trabajando en diferentes iniciativas de colaboración, donde ellos son los encargados de obtener toda la medida o todo lo que está sucediendo allá donde esté instalado, y nosotros somos los encargados de explotar toda esa información a través de IDVox. Vuelvo otra vez a la presentación. Entonces, como veis, al final es una plataforma cross-business que, bueno, encajamos muy bien en aquellos lugares donde se quiera monitorizar algo, y, bueno, pues todo lo que son estas movimientos e iniciativas, Industria 4.0 y digitalización o transformación digital, creo que tienen ese punto en común, ¿no?, que si no lo monitorizas no lo vas a poder mejorar nunca. Entonces, IDVox es justamente la línea base de todos esos movimientos, ¿no? Algunos de nuestros partners son PricewaterhouseCoopers. Bueno, tenemos partners un poco sectoriales, ¿no? Cada uno de los sectores está especializado uno de ellos.
IBM, Power Solutions, Indra, Microsoft, Tecnatom en el sector nuclear, ¿vale? Harting, ahora que os he comentado, también está ahí, pero que no está puesta aquí. Y bueno, las siguientes slides van a ser un poquitín con un matiz un poco técnico, ¿vale? Pero es simplemente para que entendáis, yo creo que es importante para entender el funcionamiento del sistema y voy a pasar muy rápido por las referencias y os enseño una demo real. Y si me da tiempo os enseño ya un caso real de un cliente instalado y cómo lo utiliza. El punto de entrada del sistema es la parte de integración. La integración está compuesta por una serie de componentes software que nosotros llamamos microservicios que implementan el protocolo que hable el dispositivo de donde te quieras conectar. Entonces tenemos un catálogo de unos 150 protocolos ya pues, que cubren estándares industriales, estándares del mundo energético, cubren también pues todos estos protocolos lightweight que están saliendo en el mundo IoT, ¿no? Pues tipo Sigfox, LoRa, Zigbee, MQTT, BACnet, todos estos protocolos son bastante sencillos de integrar y lo que hacemos nosotros es instalar todos esos microservicios y adquirir la información a la velocidad, a la máxima velocidad que dé el dispositivo que emita el dato, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo de qué estrategia utilices para hacer la adquisición del dato, pues tenemos que ir a un ritmo u otro. Una vez tenemos, imaginaros que aquí pues hay, yo qué sé, un contador energético, un analizador de red, una torre meteorológica, un PLC que controla una línea de producción que habla Modbus, un sistema SCADA que expone un servidor OPC, pues todos estos orígenes de información tan diversos y heterogéneos, adquirimos toda la información y lo que hacemos es normalizar la información dentro de un mensaje común muy simple para iDevOps, que es un timestamp de adquisición, un ID para cada una de las señales, el valor en este instante e información adicional que nosotros llamamos estado de esa señal, ¿no? Es información adicional al valor en ese instante, lo cual nosotros detectamos los cambios de estado y podemos accionar pues diferentes procesos como consecuencia del cambio de estado de una de las señales. Pues si una señal se pone en alarma, podemos ser como un trigger para que se accionen diferentes procesos alrededor de esa señal, ¿vale? Esa es la parte de integración. Entonces aquí nos podemos conectar, ya os veis, con dispositivos de campo, con Open Data, con servicios web, con el forecast de meteorología, con sistemas que ya existan, con lo que queráis. La parte de procesa es, una vez tenemos normalizado toda esa información, nosotros como iDevOps emitimos a todos los componentes que componen el middleware del sistema y cada uno hace una labor en concreto, ¿no? Por ejemplo, el Data Recorder que veis aquí, lo que hace es compactar toda esa información, todo ese Big Data, la podemos comprimir al mismo tiempo, pero con la compactación no implica pérdida de calidad del dato. Compacta toda esa información y al mismo tiempo calculamos datos estadísticos de cada una de las señales que tenemos, ¿no? Entonces tenemos para todas las señales, imaginaos una señal que viene cada segundo, pues tenemos datos de media, máximo, mínimo, acumulado, número de muestras, desviación típica de cada una de las medidas. Y a su vez lo guardamos en base de datos. No trabajamos con ninguna base de datos en concreto, podemos ser flexibles y trabajar con bases de datos corporativas, pero últimamente estamos recomendando mucho bases de datos no SQL como MongoDB, que nos permiten un performance muy bueno tanto en almacenamiento de datos masivos como en obtención del dato directamente desde disco. Luego tenemos una pieza muy importante que es un motor de cálculo. La parte visual os la voy a enseñar dentro de 2 minutos. Este motor de cálculo lo que permite al usuario es generar nuevas señales a partir de las que lees de campo. Entonces, a base de combinarlas y aplicar algoritmia, pues utilizando componentes aritméticos, lógicos, iteradores, etcétera, podemos generar nuevas señales
a partir de combinarlas con las que tenemos de inputs, ¿no? de campo. Y luego el tratamiento de estas nuevas señales pues es totalmente igual que si lo leyeras de un PLC o de un sensor. La parte de Data Engine es un poco ya más técnico que todo esto, ¿no? Esto es una base de datos en memoria que mantenemos y que lo que nos permite es almacenar el histórico caliente que llamamos, que es el histórico más reciente y el que más utiliza nuestros usuarios, ¿no? A la hora de analizar situaciones no deseadas. Entonces, con todo este Big Data que nosotros almacenamos, tenemos que ser muy ágiles a la hora de devolver el dato. Entonces, si es un dato que acierta en este histórico caliente, lo devolvemos directamente de nuestras estructuras en memoria, que son técnicamente 10.000 veces más rápidos que el acceso a disco. Al final, la capa de análisis se compone de una capa de integración, de interoperabilidad, que nosotros utilizamos tanto para servir estos datos en tiempo real histórico a cualquier aplicación externa que los necesite, aplicación corporativa, y parte de esos consumidores de esta capa de interoperabilidad son nuestros clientes, ¿no? Que tenemos un cliente web, como os decía antes, aplicaciones móviles y luego pues, esos complementos para Office que comentábamos antes. Al final, pues eso, bueno, en la presentación lo que tenemos es cada uno de nuestros casos de éxito más importantes y un poco una descripción de lo que estamos haciendo en cada sitio. Al final, como veréis, hacemos integración y monitorización en diferentes compañías de diferente ámbito y es totalmente diferente, pero siempre con el nexo común de que estamos adquiriendo mucha información y estamos monitorizando y enseñando al usuario diferentes modos de visualización y supervisión de todos estos datos de campo, ¿no? Por ejemplo, en Endesa, como os decía antes, monitorizamos el trading de energía, todo el flujo de información que pasa desde Red Eléctrica y OMI a los usuarios. En el Green Power monitorizamos todo el parque de parques eólicos, todo el catálogo de parques eólicos de Enel Green Power aquí en España y en parte de Sudamérica. Iberdrola también, Iberdrola Renovables. Aquí hemos hecho una prueba de estrés al sistema y hemos certificado con PricewaterhouseCoopers que conseguimos monitorizar más de 1,5 millones de señales a un segundo de frecuencia. Y bueno, pues como veis las visualizaciones, que luego lo enseñaré, están muy orientadas a la supervisión de activos, a un enfoque top-down de menos detalle a más detalle, ¿no? De lo que es el estado de cada una de las áreas y los cores que tiene Iberdrola por el mundo, a más detalle que sería cada uno de los parques e incluso cada uno de los aerogeneradores. En Viesgo estamos trabajando también con la parte de distribución. Aquí hemos conseguido, en un proyecto muy interesante que llamamos gestión dinámica de las líneas de alta tensión, hemos conseguido sobrepasar en 70% gracias a IDVox y una serie de infraestructuras que hemos instalado en las líneas de alta tensión, hemos conseguido sobrepasar el 70% la capacidad técnica que soportan las líneas de la red de distribución de Viesgo. Siempre monitorizando la temperatura del conductor en todo momento, en tiempo real, y dando una estimación de la capacidad que podríamos pasar el conductor en tiempo real para el centro de control, de manera que pueden abrir o cerrar el grifo dependiendo de lo que estamos midiendo y del algoritmo que estamos aplicando. La parte de generación también estamos monitorizando toda la generación del portfolio de en este caso Repsol, electricidad y gas en toda España, tanto de generación renovable como convencional. Telefónica es un caso totalmente diferente. Aquí estamos monitorizando y trabajando IDVox como un BMS, como un Building Management System, y lo que hacemos es monitorizar todas las métricas de eficiencia energética, luminarias, cantidad de personas que hay en cada una de las salas. Un poco un caso extrapolable quizá, pues no sé, a las estaciones de tren, ¿no? Pues no dejan de ser edificios concurridos, que va mucha gente y que hay mucho pues, consumo energético de todo tipo. Entonces aquí lo estamos aplicando en todo el distrito T de Telefónica, ¿vale?
Telxius es ese spin-off de Telefónica que, como quien dice, está manejando las estaciones base, las BTS, ¿no? Que, bueno, pues todas las estaciones base de Telefónica que está compartiendo para dar cobertura LTE a los usuarios, que está compartiendo con diferentes proveedores. Nosotros monitorizamos el consumo energético y el uso de esas estaciones base por cada uno de los proveedores que alquilan el servicio a Telefónica y hacemos el reparto de costes a cada uno de ellos. Cellnex es lo mismo. La supervisión de redes de agua, estamos presentes en casi todo el territorio nacional, tanto en Aqualia en el norte, la parte del centro la manejan más Canal y Segunda, Gestagua, me parece que también Cadagua, y luego todo el sur con Emasesa, Giaxa y demás. Pues es un escenario en el que nosotros encajamos muy bien porque las medidas, o sea, el entorno que vamos a monitorizar tampoco requiere una exigencia muy grande. Aquí estamos monitorizando todos los datos de los smart meters que están dispuestos por la calle, los contadores inteligentes de consumo de agua de los edificios, y luego también infraestructura crítica como estaciones base de agua potable, de agua residual, etc. ¿Vale? Ahora estamos empezando una iniciativa muy potente con Veolia, que es una compañía francesa, ¿no? que tiene presencia mundial y que está dando servicio muy similar a Ferrovial, quizá, está dando servicio a diferentes plantas, sobre todo en Sudamérica, y bueno, con Veolia vamos a ser la plataforma corporativa de monitorización para ellos. En Repsol y Cepsa, bueno, también son casos de uso diferentes. En Repsol monitorizamos el balance económico en tiempo real de todas las refinerías de downstream que tiene Repsol, tanto en España como en Sudamérica. Y también trabajamos con GLP, que es gas licuado, ¿no? Y estamos instalados en las 16 plantas de almacenamiento de Repsol aquí en España de gas licuado. En Cepsa es muy interesante también porque hacemos de Data Hub corporativo, repositorio corporativo, de todos los datos de proceso que tiene la compañía a nivel mundial. Entonces, con IDVox lo que hacemos es la adquisición de toda la medida de campo. También incorporamos datos de laboratorio, incorporamos datos económicos, incorporamos también datos de estimaciones, y a través de nuestras interfaces de interoperabilidad servimos de estos datos a diferentes herramientas que tiene Cepsa para una cosa, ¿no? Pues tienen, por ejemplo, una plataforma en Azure Machine Learning para gestionar la estimación de la producción. Entonces nosotros somos los encargados con IDVox de alimentar esta plataforma de Machine Learning y luego recepcionar los resultados de estos algoritmos y visualizarlos con IDVox, por ejemplo. Y luego pues otras tantas aplicaciones satélite que tiene Cepsa y que se apoyan con esto de los datos que estamos adquiriendo. Al final, como veis, son muchos casos diferentes, ¿no? En el sector de la industria 4.0 también tocamos, incluso en la misma planta industrial, tocamos un montón de casos de usos diferentes, desde la eficiencia energética hasta el control de la producción, lo que es la previsión de la producción, tiempos de ciclo, eficiencia de las máquinas a nivel de máquina, como llaman ellos la OEE. Es que ya os digo que es un montón de casos diferentes que lo que quiero transmitir es que, bueno, aunque no tengamos ese caso específico en el mundo del ferrocarril, sé que se están instalando un montón de sensórica en los trenes y demás, y este tipo de herramientas es indispensable para la mejora continua, ¿no? Voy a terminar ya con los tipos de implantación. Normalmente ya habéis visto que todos son big players en cada uno de sus sectores. Normalmente el 95% de nuestras instalaciones están in-house, pero también podemos soportar instalaciones multiplanta donde instalamos un único conector de IDVox y un IDVox chiquitín y que luego consolidamos en un centro de control, ¿no? Y luego también la parte de SaaS está soportada. Y rápidamente me voy a ir a enseñaros un poco qué es lo que ve el usuario cuando entra en IDVox. Tenemos una web en IDVox a modo de demo
que la tenemos pública en internet, ¿no? Y aquí, pues cada vez que vamos a un cliente, les proporcionamos de un usuario de prueba que vais a ver, por ejemplo. Todos los datos que vais a ver aquí son simulados, están simulados a un segundo. Y como podéis ver, pues bueno, esto sería un dashboard tipo con un enfoque top-down para el sector eólico, de la generación energética eólica. Entonces, lo que podéis ver es, en el centro, es lo que nosotros llamamos gráfico sinóptico, es tecnología SVG, es tecnología vectorial, compatible con todos los navegadores a día de hoy, incluso con los navegadores de vuestros móviles. Eso quiere decir que cualquier navegador puede renderizar este tipo de gráfico y, lo que es muy valioso para nosotros, podemos importar fondo estático de este tipo de gráficos directamente desde AutoCAD, desde Adobe Illustrator, Microsoft Visio o cualquier software de diseño moderno a día de hoy, ¿no? Entonces, lo que nos permite, aparte de la renderización de ese gráfico, de ese fondo estático, es inyectarle dinamismo con todos los datos que estamos adquiriendo en tiempo real, con las partes que os he comentado antes del backend de IDVox, ¿no? Y podemos hacer algo de este estilo. Entonces, esta tecnología es vectorial, como decía antes, es la tecnología que utilizan, por ejemplo, los PDFs también. Entonces, por mucho que lo escales, no pierde calidad. Entonces, lo que podemos hacer es montar, lo que tenemos muy montado IDVox es en video walls, en pantallas en la entrada de planta, en pantallas gigantes, ¿no? Entonces, ahí vemos pues KPIs y cualquier otra información relevante que quieran visualizar. Entonces, otra de las características importantes es que podemos navegar de una pantalla a otra a través de enlaces, como si fuera un enlace a otra página. Entonces podemos de una manera muy sencilla dotar de ese enfoque top-down que os decía, de menos detalle a más detalle. Entonces, al final, el máximo detalle que podemos proveer depende de los datos que adquiramos en las partes iniciales del proyecto, ¿no? En este caso, pues podríamos llegar incluso a nivel de aerogenerador, y tener datos, más o menos en cada uno de los aerogeneradores a día de hoy se están leyendo alrededor de 1000 medidas, que son pues la temperatura, el estado del rotor, el estado de las palas, la inclinación, un anemómetro que tienen aquí, ¿no? La dirección del viento. Entonces, el nivel de granularidad y de detalle lo determina la capacidad de integración con los dispositivos de campo que nosotros tengamos, ¿no? A partir de ahí, el usuario es totalmente autónomo para generarse sus propias visualizaciones de este estilo. Y os lo voy a enseñar aquí. Voy a desconectar, voy a entrar, por ejemplo, con Bridgestone. ¿No? Con Bridgestone el enfoque es el mismo. Estuvimos participando en un tender para Bridgestone Smart Factory donde bueno, pues la idea era consolidar en una misma plataforma toda la eficiencia energética de todas las plantas de Bridgestone. El enfoque es similar, ¿no?, al de Iberdrola que os he enseñado antes, pero lo que quería enseñar es justamente esto. Hemos embebido dentro del cliente web de IDVox un diseñador de este tipo de gráficos, donde podemos importar fondo estático, como decía, de AutoCAD, de Microsoft Visio o incluso de Internet, y dotamos al usuario de herramientas de dibujo, ¿no?, donde podemos hacer, por ejemplo, un rectángulo, un círculo, demás. Pero lo que es realmente interesante es los componentes dinámicos que ofrecemos y que linkan con los datos en tiempo real de cada una de las señales que tenemos integradas. Por ejemplo, puedo arrastrar un tag y tan fácil como ponerlo aquí y seleccionar qué tipo de tag quiero. Por ejemplo, de mis señales voy a seleccionar esta y luego voy a montar una gráfica en tiempo real y una gráfica histórica para que veáis lo fácil que es diseñar este tipo de gráficos. La misma señal que se va a mostrar en la gráfica de abajo es la misma que voy a monitorizar aquí, y luego he cogido el último día de 5 señales que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, como veis, el resultado es súper rápido y cualquier usuario puede generarse sus propias visualizaciones
e integrarlas en un dashboard o en su propio catálogo de documentos de iDevOps, ¿no? Entonces, lo que queremos potenciar quizás, ¿no? es justamente eso, la autonomía del usuario para crearse sus propios informes, sus propios dashboards, que sean transitorios o no, que sean permanentes. Es una herramienta totalmente colaborativa que bueno, pues ofrece este tipo de funcionalidad. Al final, luego aquí en los componentes dinámicos tenemos de todo, tenemos switches, tenemos pilotos que cambian de color en base al valor que esté dando la medida, tenemos conexión con cámaras IP, bueno, se puede hacer algo tan sencillo como esto que he hecho ahora en un segundo, como algo tan complejo como el dashboard que habéis visto de Ibertrola con tartas y accesos a otras pantallas, ¿no? De la misma forma que ese diseñador de sinópticos, hemos incorporado también, que no tengo aquí, a ver, un diseñador de cálculos. Un diseñador de cálculos. De la misma forma, el usuario se puede crear un cálculo utilizando como inputs todos los datos que tenemos disponibles en el sistema. Y es decir, los inputs serían todos los tags que tenemos en el sistema, el usuario solo tiene que seleccionarlos y quedarían como tags de entrada para tu cálculo, ¿no? Que se apoya en diferentes componentes que nosotros exponemos como operadores aritméticos, como os decía antes, pues una suma, una división, una multiplicación, componentes lógicos, AND, OR, relacionales, timers. Y el usuario únicamente tiene que dar de alta las puertas de entrada, enlazar, configurar cada uno de estos componentes y los resultados pueden ser una nueva señal en el sistema con el mismo tratamiento que estas inputs que he puesto aquí, ¿vale? Entonces, esta parte del sistema es muy potente porque permite irnos más allá de lo que es la mera monitorización. O sea, la monitorización es adquirir la señal continuamente y analizar la señal pues en continuo. Pero aquí ya podemos trabajar en lógicas específicas de negocio, podemos hablar con sistemas de terceros como resultado de una operación, podemos nutrir a sistemas de Machine Learning que estén fuera de este ecosistema como el resultado de una operación, o podemos detectar situaciones que quizá estas señales por sí solas no nos van a contar, pero la combinación de ellas sí. Entonces, todo eso, unido a la supervisión continua y las capacidades técnicas de análisis que nosotros ofrecemos, da una potencia muy, muy grande a lo que es el sistema, más allá de la monitorización, como os decía. Como os decía, cada usuario puede crearse sus propios cálculos y ejecutarlos de la forma que quiera y cuando quiera. Y bueno, ya termino, ¿no? con otra de las capacidades. Tenemos más documentos de tipo iDevOps, como pueden ser informes, integración con Google Maps, integración con sistemas GIS, dashboards, ¿no? Pero quería enseñaros un poco las capacidades analíticas que también pues, son bastante interesantes. Una vez tenemos todos los datos de imaginaros aquí un montón de dispositivos de diferente naturaleza, heterogéneos, dispuestos y deslocalizados, todos mezclados aquí, y la capacidad del usuario de poder agruparlos como queráis, ¿no? Entonces yo aquí elegiría estas 5 señales, por ejemplo, de cada una puedo ver cuál es la tendencia, cuáles son sus características, y las podría ver en tiempo real. El tiempo real es una mera visualización en tabla y con la tendencia de los últimos 5 minutos de lo que ha pasado con esas señales. Como veis aquí, está cambiando, ¿no? Esta señal, por ejemplo, ha cambiado a alarma alta, y esto es lo que os decía, el cambio de estado de cada una de las señales, tenemos 32 estados, el cambio de estado es detectado por el sistema y podemos actuar en consecuencia, pues enviar una notificación, un mensaje push a un móvil, o desencadenar, como decía antes, ese cálculo que ha hecho un usuario, ¿no? A partir de ahí, todas estas herramientas de aquí son ya de análisis histórico. Voy a elegir, por ejemplo, un mes de estas señales que estamos adquiriendo cada segundo, y como podéis ver, la respuesta es casi instantánea.
Aquí pues viene tiene bastante ciencia, porque lo que estamos haciendo es, al mismo tiempo que adquirimos ese goteo de información, estamos calculando datos estadísticos. Y cuando un usuario me pide un mes de datos que yo sé que son cada segundo, lo que no puedo darle es un bloque de puntos que es inmanejable. Entonces lo que hacemos es detectar cuál es la resolución del cliente que me está pidiendo la información y determinar cuál es la frecuencia entre sample y sample más óptima para que puedas ver una curva significativa, ¿vale? Entonces, como podéis ver, no sé si lo podéis ver, pero aquí arriba pone una hora. Y eso significa que hay una hora entre un sample y otro. Siempre podemos hacer surf del área que queramos, está manteniendo una hora, pero podemos ir a más detalle y aquí ya cambia a 5 minutos. De esta manera lo que estamos haciendo es no tener que preparar el dato, sino que ya lo tenemos preparado y minimizamos ese tiempo de análisis que hablábamos antes, ¿no? Entonces, el usuario puede llegar hasta estos niveles, poner notas, ¿no? Por ejemplo, aquí, nota. Y aquí un aspecto muy interesante, que es el aspecto colaborativo. Hay veces que se detectan situaciones no deseadas que quizá la persona que lo detecta no es el máximo experto para analizar esa situación. Entonces lo que proveemos al usuario es de la generación de un link o como veis aquí, un QR que integra muy bien con la aplicación móvil, que se lo podemos enviar a otro usuario de iDeVox. Y el otro usuario de iDeVox directamente encontrará la misma ventana temporal, las mismas medidas que ha seleccionado, las mismas notas, y lo que puede hacer es continuar con esa sesión de análisis por su cuenta y determinar pues qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, opciones de configuración tenemos un montón, multigráfica, podemos cambiar, por ejemplo, de esta señal negra que está dando el máximo, o sea, la media cada 5 minutos, podemos ver el máximo y el mínimo cada 5 minutos de lo que está pasando con esa señal. Y todo esto lo podemos grabar en este árbol de información que tiene cada uno de los usuarios. Lo podemos grabar, lo podemos embeber en esos gráficos sinópticos que habéis visto antes. Podemos embeber una gráfica dinámica que cada vez que se vea ese gráfico me dé las últimas 6 horas, por ejemplo, de los datos que estoy seleccionando, y bueno, un montón de opciones más, ¿vale? No os lo voy a enseñar todo, bueno, no tengo mucho tiempo. Para terminar, comentaros que todos los años el área de monitorización de iDeVox, nosotros preparamos un evento muy orientado a lo que es la monitorización, la digitalización, transformación digital y demás, que llamamos Madrid Monitoring Day, y que bueno, estáis invitados. Es el 13 de junio, jueves, en Madrid, en el auditorio de la Mutua Madrileña, y espero que asistáis, porque va a ser interesante. Nada, muchas gracias.